Abra su Biblia conmigo, por favor, porque me toca predicar, ¿verdad? Y hágalo, por favor, en el libro de Proverbios, capítulo 8. Esta noche vamos a hablar sobre alguna de las cualidades, una de las cualidades más impresionantes de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, verso 21. Le leo de la Nueva Traducción Viviente. Los que me aman heredan riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. Y esa escritura la puede ver aquí a los lados en estos banners que están colgados. Porque este año estamos celebrando la bondad de Dios. Este año estamos reconociendo lo bueno que Dios es con nosotros, que Él ha sido, es y que seguirá siendo. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por los siglos, dice la escritura. Él no cambia. Y lo que Él ha planeado para nosotros son cosas buenas. Planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. El domingo que llegamos a la iglesia, usted ya le he comentado, llegamos temprano para venir a orar, para tener este tiempo con Dios. Y mientras estaba caminando por este lugar, yo podía ver esos banners, esas lonas que están colgadas con esta escritura. Y empezó Dios a hablar a mi corazón. Y empezó Dios a mostrarme en su palabra. Y de pronto sentí la impresión en mi espíritu de ir a la escritura y leer lo que dice este capítulo. Literal, Dios me dijo, ve y lee el capítulo completo. Proverbios capítulo 8. Y vea, podemos leer este versículo en particular, así como está, así solito. Y nuestra fe se levanta, nuestra fe cree, nuestra fe se ancla en la palabra y nos ponemos en posición para poder recibir. Y todos pensamos en sí que cuando leemos esta escritura, los que me aman heredan riquezas, llenaré sus cofres de tesoros. E inmediatamente en nuestra cabeza, nuestro conocimiento se va a pensar en la persona de Dios, ¿sí o no? Pero ¿sabía usted que es la sabiduría la que está hablando aquí? En este capítulo 8 del libro de Proverbios se nos habla todo el capítulo acerca de la sabiduría. Y es la sabiduría la que nos está dando estas palabras. Y está bien padre porque son promesas para nosotros. Sí, pero a mí me encanta ir a las raíces de casi todas las cosas. No le voy a decir que de todas porque le estaría echando mentiras, pero casi todas las cosas que me llaman la atención en la palabra, a mí me gusta ir a la raíz de las cosas. Y yendo a los significados me encontré un par de ellos acerca de la sabiduría. Dice que es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Esa es una de ellas. Conjunto de conocimientos, cosas que nosotros sabemos y que hemos adquirido a lo largo de los años a través de estudiar o de tener experiencias. Esta es una definición de sabiduría. Otra definición es facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Esta es una definición de lo que es la sabiduría. Pero ¿a cuántos nos interesa saber cuál es la sabiduría de Dios? ¿Sí? La sabiduría de Dios, en términos humanos diríamos, pues, lo que le acabo de comentar, de que la sabiduría es un conjunto de conocimientos, de cosas que sabemos y habilidades que tiene una persona. Pero si hablamos de la sabiduría de Dios, debemos de pensar que es un atributo absoluto que solo Dios posee. Gracias por ese amén. Este es un atributo, una cualidad, una característica que solo Dios posee. La sabiduría de Dios solamente Él la tiene. Pero todavía no termina ahí. Vamos a lo largo de estos 20 minutos que me quedan a ver un poquito más acerca de ellos. Dice, la cual se demuestra en la creación y en la redención en Cristo. Ahora, cuando hablamos de sabiduría divina, sabiduría de Dios, en relación a las personas se refiere, póngame atención, a las habilidades otorgadas por Dios.
a esas habilidades que solo Dios nos da a nosotros como sus hijos, como personas, en todos los aspectos de la vida. Vea, la sabiduría no se centra solamente en áreas en particular, esa opera para todo en la vida. Y estas son esas habilidades que Dios nos da a nosotros para que las usemos en la vida, en todas las áreas de nuestro ser. ¿Sí me sigue? Ahora, si todavía le rebuscamos un poquito más, si nos vamos un poquito más a fondo, queriendo encontrar este término para la sabiduría, podríamos llegar a que Dios es la sabiduría. Vea, muchas veces nos tratamos de quebrar la cabeza tratando de entender una situación, un problema, una circunstancia, pero Dios es la sabiduría. Por eso es que nosotros muchas veces desde estos lugares podemos decirte, necesitas una palabra de Dios para salir de tu situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sabiduría. Tratamos de encontrar tantas soluciones en nuestra cabeza cuando lo tenemos al alcance de nuestra mano. Y digo de nuestra mano porque ya muchos de nosotros traemos en nuestros dispositivos la Biblia. La verdad, yo le doy gracias a Dios por las herramientas como esa para poder incluso compartir la palabra. Porque yo me pongo a pensarle, yo ahora voy a la aplicación y nada más le pongo una palabra clave y empiezo a buscar y salen un montón de versículos. Antes usted tenía que ir al final de la Biblia a un lugar que se llama concordancia, y si su Biblia era muy buena, traía un montón de escrituras acerca de una palabra en particular. Pero si usted iba y nada más y compraba una Biblia así sencillita, pues le traía 2 o 3 versículos nada más de cada palabra. ¿Sí? Es por eso que yo admiro tanto a estos hombres que en los años que nos predicaban cuando yo era niño, dije, híjole, ¿cómo le hacían para encontrar tanto versículo? Incluso el pastor había comentado en sus clases en el instituto que cuando no podía compartir o no traía pues una consejería a través de la palabra, pues él se metía a buscar en la Biblia para poder tener un consejo de la palabra para las personas que lo buscaban. Y yo decía, ¿cómo le hacían para encontrar los versículos? Tenían que tener el oído más fino para la voz del Espíritu Santo, para la voz de Dios que los dirigiera a ciertos versículos. Porque si soy sincero, pocas veces yo he escuchado a Dios decir, ve a tal libro, a tal versículo, ¿verdad? Tal capítulo. Y yo, híjole, ahora con la tecnología es más fácil. Pero vea, la palabra de Dios es la sabiduría. Y no tenemos que quebrarnos tanto la cabeza. ¿Quiere un buen consejo? Vaya a la palabra. ¿Quiere una solución a sus problemas? Vaya a la palabra. Ahora, la sabiduría no solamente se basa en el conocimiento. Dice que es un conjunto de conocimientos, conjunto de cosas que sabemos. Pero el problema en nosotros como seres humanos está en el aplicar la sabiduría, en hacer lo que dice la palabra. Y nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Que no solamente oigamos lo que dice la Escritura, sino que también hagamos lo que dice la Escritura. Gracias a Dios por la sabiduría. Y vea, todos tenemos conocimiento. Todos, aquí todos tenemos conocimiento. ¿Sí? Todos sabemos cosas. Unos en ciertas áreas, en ciertas disciplinas, pero otros, por ejemplo, ¿dónde está Pepe Nava? No lo veo, pero Pepe Nava es un todólogo, allá está atrás. Usted quiere saber de algo, pregúntele a Pepe Nava. Y si no lo sabe, lo inventa. ¿Sí? Pero le atina. Allá va caminando atrás el hermano Pepe Nava. Otro que también se las ingenia mucho es otro Nava. Allá está Abdiel, allá en la computadora. Otro Nava, ¿verdad? Pero esos Navas son tremendos. Y pero mire, ilustres. Son gente que tiene conocimiento. Hay personas que tienen conocimiento en la medicina, hay personas que tienen conocimiento en la construcción, por ejemplo.
Hay personas que tienen conocimiento en los números. Allá está mi esposa que es contadora. Usted no se le va a pelear un centavo con ella. ¿Sí? Pero es un conjunto de conocimientos. Pero aún así, mi hermano, mi hermana, es bien diferente tener conocimiento a ser sabio. Todos aquí tenemos conocimientos, pero no todos somos sabios. Aún. ¿Sí me sigue? Aún. Y para eso son estos tiempos a la luz de la palabra, para que podamos entender qué es lo que quiere Dios para nosotros, hacia dónde Él nos está llevando, en tenernos en espacios como estos, donde la palabra es predicada, donde la adoración y la alabanza se eleva hacia la presencia de Dios, todos como un cuerpo en Cristo. Pero Dios quiere que usted y yo seamos sabios. En la historia se reconocen pocas personas como sabios. Y todo porque encontraron o descubrieron algo que, por cierto, ya estaba entre nosotros. Pero esas personas fueron los que dijeron: miren, aquí está esto, ¿ah? Y usted puede pensar en lo que quiera, en la luz, en la penicilina, en lo que usted quiera y mande pensar. Yo cuando era más joven, que dice el pastor que ya no se practica el highball, ¿verdad? Pero cuando yo era más joven, a mí me encantaba tomar el refresco de cola, la Coca-Cola. Mi papá trabajó en la embotelladora por mucho tiempo y no me gusta alardear y solamente a comentario lo voy a decir, pero llegué a tomar 2 litros al día yo solo de Coca-Cola. No me enorgullezco, ya fui libre. Ya tengo más de 3 años sobrio, limpio de esa cosa, pues. Dice uno de mis concuños, Venenix, ¿verdad? El Venenix mentado. Pero vea, hay cosas que la gente ha inventado y se les conoce como gente sabia. ¿Por qué? Porque aplicaron el conocimiento, porque ese conjunto de conocimientos que adquirieron lo pusieron juntos y los llevó a desarrollar algo. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere que usted y yo seamos sabios entre esta gente, porque a esa gente se le escuchó, a esa gente se le reconoció como alguien que tenía esa sabiduría o ese conocimiento acerca de una disciplina, acerca de algo en particular. Y déjame le digo una cosa: cuando usted y yo nos metemos a la palabra y adquirimos este conocimiento, nos volvemos sabios. El problema es ese, que no se la creen. El problema es ese, que no las terminamos por creer. No, sabios aquellos que inventaron todas esas cosas. No, mi hermano, mi hermana, usted y yo somos hijos de Dios y la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, de aquel que lo conoce todo, entonces ¿qué somos usted y yo? Sabios. Pero tenemos que adueñarnos de ella, tenemos que hacerla nuestra. El conocimiento nos puede ayudar a pasar exámenes. Los que están en la escuela van a saber, si usted puso atención, gloria a Dios, le va a ir bien en el examen, ¿sí? O en alguna situación. Pero la sabiduría, fíjese bien, nos guiará en las decisiones más importantes de la vida. El conocimiento nos sacará de ese tipo de cosas, de situaciones, las materias en la escuela, cuando se nos prueba en algo. Pero la sabiduría nos va a dar la guianza para salir adelante de las situaciones y tomar las decisiones más importantes en nuestra vida. Y en las escrituras encontramos muchos versículos acerca de esta palabra, de esta realidad, de esta persona que es la sabiduría. Y todos lo hemos escuchado alguna vez. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, nos encontramos con un personaje, uno de los hijos de David, llamado Salomón. Usted sabe, Dios habló con él. Y en el verso 3 dice la palabra del primer libro de Reyes, capítulo 3: Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de estos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue ahí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Póngate en el siguiente verso, capítulo 3, verso 5. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Y le parafraseó un poquito la historia y Salomón le dice: pues es que, Señor, pues yo soy joven, no tengo mucha experiencia y ahora tengo que gobernar a tu pueblo. Lo único que quiero es la gracia
para poderlo hacer. En pocas palabras es lo que le dijo. En el verso 10 dice que al Señor le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. Vea, lo único que este hombre Salomón le pedía a Dios era poder tomar las decisiones correctas, ser sabio en las decisiones con las que iba a juzgar de hoy en adelante al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Era lo único que él estaba pidiendo. Pudo haber pedido lo que fuera. Dios le estaba diciendo: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Imagínese usted delante de Dios y que Dios le diga: pídeme lo que quieras y te lo doy. ¿Qué es lo que usted pediría? ¿Una cuenta millonaria en el banco? ¿La casa de sus sueños? ¿El auto que tanto ha anhelado desde que compraba los carritos así chiquitos? ¿Qué es lo que usted pediría? Salomón le pudo haber pedido lo que hubiera pensado querido, pero dijo: no, dame sabiduría. Él había entendido, porque había aprendido de su papá, el tener una relación con Dios y escucharlo a Él para tomar decisiones, buscar la presencia, vivir en la presencia de Dios. Dice la palabra que David fue aquel hombre conforme al corazón de Dios, y termina diciendo que haría lo que Dios le pidiera que hiciera. ¿Quiere ser usted un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Pues entonces haga todo lo que Dios le pida que haga y será una persona conforme a su corazón. Verso 11, así que le respondió: como justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Fíjese qué promesa le dio Dios a Salomón. Te voy a dar lo que tú me pides, ese corazón sabio para tomar decisiones, comprensivo, y nadie después de ti lo va a hacer como tú de sabio. Hasta la fecha no hay un hombre tan sabio como Salomón. En pocas palabras, Dios puso en él su sabiduría. Dios puso en él lo que él sabía de cómo hacer las cosas. Dios derramó en Salomón esta capacidad que solamente Dios posee para tomar decisiones, no solo para su vida, sino para todo un pueblo. ¿Y qué pueblo? El pueblo escogido por Dios. No ha habido otro hombre más sabio que él. Y de acuerdo a la palabra, nadie más lo va a tener. Porque dice: nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste. Fíjese, cuando usted y yo optamos por esta sabiduría de Dios, nos da lo que ni siquiera hemos pedido. Por eso leemos lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 8, verso 21, que dice: los que me aman heredan riquezas, llenaré sus cofres de tesoros. Aunque usted no le pida riquezas, si usted opta por la sabiduría de Dios, si yo opto por ser sabio como Dios es sabio, Él nos va a bendecir con cosas que ni siquiera le hemos pedido, con cosas que ni siquiera usted ha imaginado o pensado que quiere para esta vida. Qué maravilloso es eso, ¿no? Yo me puedo imaginar cómo se sintió Salomón cuando Dios le dijo: porque no me has pedido ni larga vida, ni riquezas, ni a tus enemigos. Y cuando Dios le estaba diciendo eso a Salomón, yo puedo pensar en él diciendo: híjole, sí es cierto, le hubiera pedido que pues acabara con todos mis enemigos. Ay, es que le hubiera pedido riquezas como nadie en el mundo. Oh, no, le hubiera pedido larga vida. Sí, porque así somos nosotros. Muchas veces cambiamos de parecer. Sin embargo, nos dice la palabra que la persona de Dios no cambia de parecer. No es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse, o al revés, ¿verdad? No hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y yo puedo imaginar a Salomón cuando le dijo: quiero sabiduría, y luego Dios le daba las otras opciones. A lo mejor podría estarse arrepintiendo adentro, pero como no me pediste eso, también te lo voy a dar. Vea, cuando optamos por esa sabiduría, cosas suceden a nuestro favor. Ahora, no le estoy hablando por la experiencia de ser sabio. Estoy creciendo en todo esto, estoy aprendiendo. La luz de la palabra me está también llegando a mí.
Tengo muchísimo que caminar, muchísimo que aprender. Pero yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto, a esa persona de Cristo en mi vida. Que las personas allá afuera puedan ver a Cristo en mí y no nada más a mi persona. Por eso es que necesitamos meternos a la palabra y entender lo que nos está diciendo. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos, termina diciendo el verso 14, mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Ahora, Alan, ¿cómo llegamos a esta sabiduría? ¿Con qué se come? ¿O cómo se pide? ¿O quién te la trae? ¿O de dónde sale? Dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 1 verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No sé si usted se ha fijado, pero por más en este libro de los Proverbios nos levanta de repente, pero termina con un remate bien bueno, ¿ah? Nos eleva diciendo los sabios y esto, y los que andan como sabios, y el sabio construye su casa y la mujer sabia, etcétera, etcétera. Pero siempre termina no con un no lo hagas, pero sí con una llevadita que medites que si no lo haces o eres lo contrario te va a suceder algo. Dice esta palabra que el principio de la sabiduría, donde comienza la sabiduría, es el tenerle este temor. No es miedo de lo que está hablando. Este temor es realmente un respeto, una reverencia, reconocer a Dios antes que todas las cosas en nuestra vida. A eso se refiere la Escritura cuando llama al temor del Señor, al temor de Jehová en nuestra vida. No es miedo, porque a Dios no le podemos ni necesitamos tenerle miedo. Muchas veces nos han dicho, no, es que Dios te va a castigar. Es cierto, ya lo hemos dicho muchas veces desde este lugar. La persona de Dios, Dios no vino a castigarnos, sino a perdonarnos, a amarnos y rescatarnos. Pero hemos crecido con todos estos dichos delante de nosotros, que Dios se va a enojar, que Dios nos va a castigar, que Dios nos va a reprender. Y no es así. Por eso cuando mucha gente lee este pasaje dijo, no, es que sí le tengo miedo a Dios, me va a castigar. Pero no habla acerca de esto. Salmo 111 verso 10 también habla, dice, el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre, dice la Escritura. Aquí es donde comenzamos nosotros a adquirir esta sabiduría. Este es el comienzo de cómo nosotros podemos empezar a tener la sabiduría de Dios en nosotros, al respetar a Dios, al reconocerlo en nuestras actividades, en nuestras decisiones, en nuestros actos, al pensar en Él reverentemente como alguien que es sumamente superior a nosotros, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso cuando cantamos este canto y decirle Alfa y Omega, principio y fin, Rey eterno, y lo reconocemos como tal, el Señor de señores, hay cosas que suceden en el ámbito espiritual a nuestro favor. Así es que mi hermano, mi hermana, usted y yo podemos llegar a esta sabiduría si la seguimos buscando y empezamos teniéndole esta reverencia a nuestro Dios. Ahora, llegando al capítulo 8 de Proverbios, y me voy a apurar, dice la palabra en el capítulo 8, escuchen cuando la sabiduría llama. Nos está dando una instrucción como hijos e hijas de Dios. Presten atención, escuchen. No solamente oigan, sino escuchen. Deténganse a oír, a ponerle atención a lo que la sabiduría está hablando. Dice, oigan cuando el entendimiento alza su voz. Ahora, ya vimos que es sabiduría, conjunto de conocimientos. Pero ¿qué es el entendimiento? En este capítulo en particular y en otros versículos más nos habla a la par de la sabiduría y el entendimiento. El entendimiento es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Le repito,
facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Esto es una definición de entendimiento. También es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Y nos está diciendo la palabra: escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. Y nos empieza a describir en todo este capítulo palabras realmente de sabiduría para nosotros. En el capítulo 8, verso 6, fíjese lo que dice la escritura: escúchenme, tengo cosas importantes que decirles. La sabiduría está hablando y nos está diciendo: pónganme atención, tengo cosas importantes que decirles. Cosas importantes que ustedes necesitan saber, cosas importantes que yo quiero compartir con ustedes. Ahora, vamos a cambiarle un poquito el objetivo o este enfoque y cambiarle la palabra sabiduría a nuestro Dios. Dios está hablando, Dios está llamando y nos está diciendo: escúchenme con atención, tengo cosas importantes que decirles. Y sigue diciendo: todo lo que digo es correcto. No hay variación de verdad en él. No hay variación de verdad ni un tinte de duda en lo que Dios está diciendo. Todo lo que Dios nos dice, iglesia, es lo correcto. Es lo que es y punto. Y sigue diciendo: pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Verso 9: mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento. Otra vez esta palabra: la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Para todos los que tienen entendimiento son obvias mis palabras, claras para los que poseen conocimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí la escritura? Pues cuando usted y yo adquirimos este conocimiento de la palabra y de lo que Dios nos está hablando, que prestamos atención, que escuchamos lo que Dios está diciendo, entonces lo que nos continuará diciendo Dios va a ser obvio y va a ser claro para nosotros. Pero muchas veces no logramos entender lo que Dios está hablando porque no hemos prestado atención a lo que nos ha estado diciendo. Y de esa manera estamos lejos de querer tener esta relación con Dios. Estamos lejos de querer estar ahí junto con el maestro escuchando lo que él dice. Estamos lejos de querer tener esta comunicación y esta comunión con el Espíritu Santo porque no logramos entender lo que dice. A todos nos ha pasado. Cuando empezamos a conocer las escrituras, vamos con alguien que ya las conoce y le decimos: ayúdame a leerla porque no sé por dónde empezar. No entiendo lo que está diciendo aquí, ¿me podrías explicar? Pero llega un momento, sí o no, cuando seguimos leyendo la palabra y ya no necesitamos más ayuda. Porque el Espíritu Santo ha estado teniendo esta comunión con nosotros y nos ha estado revelando lo que la palabra de Dios quiere decirnos. A eso es a lo que se refiere esta escritura. A eso es lo que nos está hablando Dios, la sabiduría a nuestra vida. Verso 12: yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo: yo sé dónde tienes la solución. Yo sé dónde vas a encontrar la solución. Te voy a dar la capacidad de darte cuenta, de discernir, de ver las cosas más allá de por encimita, para que encuentres la solución a tu problema o a tu vida. Lo que nos está diciendo la palabra. Y mientras yo leía estos versículos decía: Dios, ¿por qué no me había detenido tanto tiempo contigo aquí? Ahora entiéndame, me he seguido equivocando, pero ahora ya tengo más conocimiento. Y mientras más vaya adquiriendo, la sabiduría va a empezar a llegar a mi vida. Y lo que antes me aquejaba, va a llegar el momento en que ni siquiera me va a llamar la atención. De igual manera con usted. ¿Tiene situaciones que le aquejan? Busque la sabiduría. Empiece teniéndole esta reverencia a Dios,
escuchando lo que Dios dice. Y aunque su cabeza le diga, no, es que no va por ahí Dios, no, es que sí va por ahí, porque Él sabe lo que mejor nos conviene. Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Aunque usted y a mí no nos dé sentido, cuando aprendemos a escuchar y a seguir la guianza de Dios en nuestra vida, aquí como dice la Escritura, pues iba a ser bien obvio. Y va a estar clarito para usted y para mí por dónde tenemos que irnos. Gracias por ese amén. Espero que estén callados porque me estén prestando atención, o a la palabra, mejor dicho. Porque esto es oro para nosotros. Es más preciado que el oro este conocimiento para nuestra vida. Seguimos. Híjole. Oh, Ramashtikei. Fíjese lo que dice. Usted lea el capítulo. En el 19 dice: mis dones son mejores que el oro, aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada, dice la sabiduría. Verso 26. Y aquí quiero empezar a terminar. Dice: antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí, dice la sabiduría, cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Y termina este verso 30 diciendo: era la arquitecta a su lado. Y con todo y esto todavía hay gente que no cree que fue Dios el que creó todo. Ahora, yo no sé si usted lo alcanza a ver, pero yo alcanzo a ver que todo lo que creó Dios está basado en su sabiduría. Yo me he puesto a pensar. Tengo 2 sobrinos ahora que están estudiando medicina. ¿Por qué funciona nuestro cuerpo así? ¿Cómo fue que Dios diseñó el cuerpo del hombre? ¿Cómo Dios pensó en tantas cosas para que un organismo funcione como funciona? Si usted trata de seguir conexiones y maneras y todo, los médicos me van a poder ayudar a entender, porque cuando están estudiando hay cosas que no les cuadran. Incluso todavía hay gente que dice: ¿y pues para qué queremos la vesícula? ¿Sí o no? El apéndice, por ejemplo. Cuando yo estaba en la adolescencia, en la secundaria, yo padecía de un dolor de rodillas extremo. Mis papás decían: no, hijo, estás creciendo. No, ¿cuál creciendo? Estaba bien chaparro. O sea, lo podría entender si, como si a las matas las regaras y frum, pero no, me dolían mucho mis rodillas. Entonces mi mamá decidió llevarme al médico a que me checaran. Historia larga, corta. ¿Saben qué terminó? Que ese dolor de rodillas era un reflejo de un problema crónico que yo traía en mi garganta. Es lo mismo que yo dije. ¿Y eso qué tiene que ver? Pero Dios es sabio. Si yo no tenía síntomas en mi garganta, diseñó mi cuerpo para que de una manera u otra me dijera lo que estaba funcionando mal. Problema crónico en la garganta reflejado en las rodillas. Pues así fue. Así fue. Y Dios es tan sabio, y fue en aquel entonces tan sabio cuando formó a Adán del barro. Imagínese cómo lo formó. ¿Con qué empezó? ¿Con los huesos? ¿Con los músculos? ¿Con los nervios? ¿Con las venas, las arterias, los ligamentos, cartílagos? Sepa la bola, pero lo hizo perfecto. Y tan sabiamente que nada más le hizo y funcionó. Nada más le sopló y Adán abrió los ojos. ¿Cómo le puso el cabello? ¿Qué tipo de cabello tenía?
¿Quién sabe? ¿Qué importa? Pero fue sabio. Y el cuerpo humano es la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios. ¿Por qué es que puso el hígado del lado derecho y no en el izquierdo? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Ahora sí que disculpe la expresión, pero sepa la bola. Sin embargo, Dios es sabio y Él sabe por qué hace las cosas. Y aún con todo nosotros decimos, no, yo no quería este cabello. No, mi papá era casi de 2 metros y mire, yo me quedé chaparro. Ahora mis sobrinos son los que están agarrando la genética de mi papá. Estos muchachos ya me rebasaron, uno tiene 15 y el otro tiene 22. Y dije yo, ¿qué onda? Y mi hermano Eric tiene un adolescente de 12 años y ya me llega por aquí. Eso no es justo. Pero Dios es sabio. Dios es sabio. Yo era su constante deleite, dice la Escritura, y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó. Cuánto me alegré con la familia humana. La sabiduría se alegró, perdónenme, con la familia humana. No está diciendo que se alegró con los montes, los collados, con los animales del campo, con las aves del cielo, con los peces del mar, con toda esta hermosa creación. Dice, se alegró con la familia humana, con la obra maestra de Dios. Le pregunto, si Dios nos hizo como su obra maestra, ¿querrá cosas buenas para nosotros? ¿Dónde se ponen las obras maestras? ¿Cómo se cuidan esas obras maestras? En lugares especiales, en ambientes controlados, en un clima maravilloso, que no afecte nada a esa obra de arte. Gloria a Dios por los 42 grados de hoy. ¿Sabe a qué hora se prendió el clima del auditorio hoy? A las 7 de la mañana, para que pudiera estar así. Porque Dios nos ama. Y porque Dios tiene cuidado de nosotros. Porque Dios es sabio. Porque Dios es bueno. Porque Dios tiene planes para nosotros. Porque Dios nos ha destinado algo glorioso para nuestra vida. Porque Dios tiene un diseño maravilloso para nuestro futuro. Pero la pregunta es, ¿qué estamos optando nosotros? ¿Qué estamos decidiendo? Proverbios capítulo 3, verso 19. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Proverbios capítulo 8, verso 1, ya se lo he leído. Escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz. Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Primera carta a los Corintios 1:24, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cuando usted y yo venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y le abrimos nuestra vida para que Él venga a vivir en nosotros, para que perdone nuestros pecados, nos dé su vida eterna, Él se vuelve en el poder de Dios y la sabiduría de Él para nosotros. Primera carta a los Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Dios provocó que Jesucristo se volviera la sabiduría para nuestro beneficio. Él lo provocó, Él lo hizo, Él lo pensó, Él lo llevó a cabo. Y es un beneficio para usted y para mí hoy. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por último, Eclesiastés 7:12. Escuche con atención.
La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. En la vida buscamos riquezas, en la vida buscamos bienestar, en la vida buscamos tener una vida cómoda, una vida que nos sea buena. Y ese es un deseo de nuestro Dios para nosotros. Sin embargo, en el libro de Mateo nos enseña la palabra: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando usted y yo buscamos primeramente al que lo puede hacer todo en todo, nosotros tendremos resultados a nuestro favor. Ya la luz de la palabra nos dejó saber que es Cristo el poder de Dios y la sabiduría para nosotros, que en Él es donde tenemos beneficios. Si usted y yo conocemos a Jesús, si usted y yo buscamos su reino, si usted y yo nos enfocamos en Él y su justicia, todo lo que usted desea va a venir. No se enfoque en tener riquezas aquí en la tierra. Dice la Escritura que no amontonemos tesoros en la tierra, que mejor los hagamos en el cielo, porque allá no le va a pasar absolutamente nada. La sabiduría de Dios en nosotros, Dios mismo en nosotros. Cuando usted y yo entendemos estas cosas, somos su creación, que somos sus hijos, que Él ha hecho provisión de todo lo que necesitamos, de todo lo que la vida va a requerir de nosotros, lo que usted va a necesitar en esta vida. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo vendrá por añadidura. Y la Escritura es clara. Sí, la sabiduría y el dinero abren puertas, pero solamente la sabiduría te puede salvar la vida. Le voy a pedir, por favor, con todo ojo cerrado, medite un momento conmigo sobre eso. Todo lo que hay en la tierra que le pueda dar una vida buena. Porque escuche, tenemos conciencia de que todo ocupa dinero. Para todo se ocupa dinero. Entre los creyentes también incluso he escuchado mucho un dicho que dice: el evangelio es gratis, pero llevarlo cuesta. Ahora, ahorita le dije que a las 7 de la mañana se prendió el clima, nada más fue uno, no se mortifique, para empezar a aclimatar todo esto. Nuestros pastores son sabios y saben con sabiduría de Dios cómo manejar las finanzas de esta casa. Pero sí le quiero decir una cosa: son sabios porque tienen a Cristo en su corazón. Son sabios porque han seguido su consejo. Son sabios porque lo buscan primero a Él ante cualquier circunstancia. Son sabios porque escudriñan la palabra. Escudriñar significa abrazar, significa llenarse de la palabra, significa leerla, estudiarla. Son sabios porque llevan a cabo estas cosas. Y como resultado, Dios los ha bendecido con este conocimiento de cómo llevar a cabo su obra en la tierra, de cómo compartir el mensaje del evangelio, de cómo hacer todo lo que usted ve posible en este lugar. Hay personas que han venido de muchas partes del mundo y han pisado estos auditorios y dicen: en México, y no lo deben, porque Dios ha sido bueno, pero también se ha usado sabiduría para hacerlo. Cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, hay dirección para nosotros. El Espíritu Santo guía nuestros pasos y podemos alcanzar cosas que ni siquiera pensamos en alguna ocasión que pudiéramos lograr. Pero todo comienza con un paso, y es abrirle nuestro corazón a Dios. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de nuestro Señor. Es el ser reverente, es reconocerlo a Él. Y cuando usted y yo hacemos esto, hay cosas que comienzan a cambiar en nuestro entendimiento. Se empiezan a formar este conjunto de conocimientos en nosotros, para que cuando llegue el momento se encuentre sabiduría en usted y en mí. Y comienza con recibir a Cristo en nuestro corazón.